La secta funciona en torno a las enseñanzas de una persona que tiene la capacidad de absorber la personalidad de todos sus adeptos o todos sus séquitos. Estas personas que son el séquito o son como el público, son personas que tienen su autoestima demasiado baja y se dejan persuadir por esta persona que tiene aires de grandeza o son simplemente psicópatas. De las sectas que vamos a ver ahora, dos son lideradas por una sola persona y las otras son más grandes, ¿ok? O sea, tenemos tres ejemplos. Ahora, unos aspectos de las personalidades de los líderes que estas sectas tienen, que por lo general estas personas se autoproclaman, no sé, pues, Mesías o el elegido o la persona que va a cambiar el mundo o que va a crear la gran revolución. Entonces, estas personas tienen distintos episodios de psicosis o con trastornos de diferentes tipos. Otro punto de las sectas es que cuando ya tienen el control de las personas, estas te piden salir de tu entorno o salir del confort que uno tiene. Por ejemplo, que ya no veas a tu familia, que dejes las redes sociales o las llamadas telefónicas y te apartes del mundo y estés solamente en comunión con esta secta o con estas ideas. Charles Manson fue un criminal, sectario y músico aficionado estadounidense, conocido por liderar lo que se conoció como la familia Manson. Es un grupo de seguidores de Manson que surgió en el desierto de California a finales de los años 60. Hace más de 50 años dice que el horror llegó a dos viviendas de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Una letal combinación de drogas, armas y violencia desenfrenada dejó grabado en la memoria colectiva uno de los crímenes más escabrosos de la historia de Hollywood. El asesinato de la actriz Sharon Tate y sus acompañantes a manos de varios integrantes de la familia Manson. Tate era esposa del director de cine Roman Polanski y estaba embarazada de 8 meses y medio. Era la noche del 8 al 9 de agosto de 1969. Los fieles seguidores de Charles Manson repetirían su sangrienta misión al día siguiente en casa del matrimonio La Bianca, en otro barrio de Los Ángeles. En total, el festival de muerte de los acólitos de Manson se cobró la vida de 7 personas en 2 días. Manson no cometió ninguno de estos crímenes con sus propias manos. Sin embargo, fue juzgado como autor intelectual de los mismos y en 1971 fue condenado a muerte, que le sería conmutada por cadena perpetua en 1972. Los autores materiales de la matanza también fueron condenados a cadena perpetua. Casi todos ellos alegaron años después que perpetraron los asesinatos bajo los efectos de las drogas y expresaron arrepentimiento, algo que nunca hizo Manson, quien murió en noviembre de 2017 a los 83 años. Esta es la familia Manson, como le estábamos explicando, y que Manson, Charles, sedujo a estas personas y les envenenó su mente para que cometieran atrocidades. Hay una película donde muestran estas cosas que pasaron, y lo más terrible que uno puede encontrarse con esto es que mataron y descuartizaron a una mamá a una mujer que tenía 8 meses y medio de embarazo y le sacaron su guagua. Y creo que cuando le sacaron su guagua ella todavía estaba viva. O sea, estas personas están completamente locas. El reportaje en sí dice que estas personas, los séquitos de Manson, hoy en día están arrepentidos. Pero otras fuentes dicen que estas personas siguen con el mismo pensamiento de revolución. Estas personas pensaban que se venía la revolución racista,
decían que los negros iban a gobernar el país y que él, como ser una persona blanca, y quería dar el primer golpe para poder ser el estandarte de los negros. El Ku Klux Klan es un grupo de odio supremacista blanco estadounidense conocido por promover por medio de actos violentos y propagandísticos el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, así como la homofobia y el anticatolicismo y el anticomunismo. Creado en el siglo XIX, inmediatamente después de la Guerra de Secesión o Sedición, lo que es la Guerra Civil. Agrupa a varias organizaciones estructuradas a modo de sociedad secreta, que con frecuencia han recurrido al terrorismo, la violencia y actos intimidatorios. El más famoso quizás siendo la quema de cruces para imponer su criterio y oprimir a sus víctimas. La primera encarnación del Klan fue fundada a finales de 1865 por veteranos después de la Guerra Civil, quienes quisieron resistirse a la reconstrucción. La organización adoptó rápidamente métodos violentos para conseguir sus fines. Sin embargo, hubo una reacción que en poco tiempo llevó a la organización al declive, pues las élites sureñas veían al Klan como un pretexto para que las tropas federales estuvieran activas en los estados del sur. El Ku Klux Klan fue formalmente disuelto por el presidente republicano Ulysses Grant a través del Acta de Derechos Civiles de 1871, conocido como el Acta Ku Klux Klan. En 1915 se fundó una nueva asociación con el mismo nombre, inspirada por el poder que tenían los medios de comunicación de masas. La película El nacimiento de una nación, que es muda, y el antisemitismo mostrado en las crónicas periodísticas del juicio y linchamiento de Leo Frank contribuyeron a dicha inspiración. El segundo Ku Klux Klan fue una organización más formal con miembros registrados y con una estructura estatal y nacional. Llegó a tener de 4 a 5 millones de miembros. Su popularidad comenzó a caer en la Gran Depresión de 1929 y durante la Segunda Guerra Mundial, ya que algunos miembros destacados del Klan protagonizaron escándalos por apoyar a la Alemania nazi. En los años 1940, el activista Stanton Kennedy se infiltró en la organización, develando secretos de la misma a las autoridades y forzando a eliminarla como asociación nacional. Todos conocemos la historia del Ku Klux Klan, que era más que nada racista, que buscaba a los negros, los torturaba y los mataba y hacía un sinfín de cosas con estas personas de color. ¿Okay? Se dice, o sea, el tema formal es que ellos ya no existen, pero también se cree que estas personas siguen juntándose. Ha habido una nueva junta de Ku Klux Klan con quizás nuevos paradigmas. Pero nosotros tenemos que tener claro de que muchas veces las sectas están frente a nuestros ojos y no lo podemos ver porque esta persona, por ejemplo, un integrante del Ku Klux Klan trabaja, estudia, va a comprar, vive su vida normal, pero tienen sus reuniones y hacen este tipo de cosas que son malas, que lo hacen en secreto. Entonces nosotros no podríamos nunca darnos cuenta de que esta persona o nuestro vecino o nuestro amigo o no sé quién haya sido integrante de una agrupación de odio. Y por último, el templo del pueblo. El templo del pueblo de los discípulos de Cristo. Ahora, quiero dejar algo bien en claro. Yo soy creyente, creo en Cristo, y esta
esta secta no tiene nada que ver con la enseñanza de Jesús. Ni siquiera la Biblia está puesta ahí. Es un pseudo pastor, una persona que se hizo pasar por pastor, que ocupó la iglesia de un pueblo en Estados Unidos para llevar su propaganda política. Y como uno entiende que son las sectas, lo explicamos al principio, de que ejerce poder mental sobre estas personas que tienen baja autoestima. Fue un movimiento religioso norteamericano fundado en 1955 por el pastor Jim Jones en Indiana. El Templo del Pueblo fue una secta destructiva por los asesinatos cometidos y por el suicidio colectivo de la mayoría de sus miembros en 1978. El pastor Jones usó al Templo del Pueblo para difundir un mensaje que combinaba elementos del cristianismo con el comunismo, el socialismo y la igualdad racial. Jones trasladó el templo a California en la década de 1960 y estableció varios lugares de culto en todo el estado, incluida su sede central en San Francisco. En los años 60, el Templo del Pueblo tenía una membresía de entre 3.000 y 5.000 personas y también mantenía contacto con varios políticos de izquierda, entre ellos el concejal abiertamente homosexual, no sé qué tiene de relevancia eso, o la activista por los derechos civiles, la ciudadana afrodescendiente Angela Davis. El Templo del Pueblo es conocido por los trágicos eventos que tuvieron lugar el 18 de noviembre de 1978 en la nación de Guyana, cuando 909 personas murieron en un asesinato o suicidio masivo que tuvo lugar en un remoto asentamiento llamado Jonestown. La ciudad de Jones, la secta, también fue la responsable de los asesinatos del congresista estadounidense Leo Ryan y de los miembros de la delegación visitante. Los asesinatos tuvieron lugar en la cercana pista de aterrizaje de Puerto Kaituma. El incidente de Jonestown fue el asesinato o suicidio colectivo más grande de civiles estadounidenses, muchos de ellos niños, en un acto deliberado. El Templo del Pueblo era liderado por este pseudo pastor que, como dice la entrevista, combinaba ciertas cosas del cristianismo con el comunismo, el socialismo y la igualdad racial, ¿ya? Y con esto él entregaba un mensaje que en sí era de odio. Tenemos un documental en Netflix que habla de esto y que también habla de la ciudad de Guyana y cómo sus representantes también eran corruptos y asesinos. Cabe destacar que el cristianismo en ningún punto y en ninguno de sus puntos o de sus estandartes busca el mal hacia los demás. Estas personas son sectas, o este grupo es una secta donde se busca el mal, ¿ya? Este pastor, ¿qué hizo? Al asesinar a ciertas personas que eran unos reporteros que habían entrado a la secta, investigando qué es lo que se hacía, qué es lo que estaban haciendo, por qué el pastor estaba teniendo tanto reconocimiento. Estos periodistas entraron y él se dio cuenta que se habían infiltrado en su secta y los mató, ¿ya? Al matarlos, él creó y dio aviso, por decirlo así, de que esta era una secta peligrosa, era un grupo muy peligroso. Entonces se dieron a conocer a través de todo el país por las cosas que él hizo. ¿Qué hizo? Asesinó a estas personas. Y después de eso, él empezó a decir a su gente que la gente mala, que era en teoría la del gobierno, o los federales, o la policía, los que venían a buscarlo para arrestarlo, él decía que ellos eran los malos y que no lo iban a atrapar. Él, a través de los juegos mentales que él tenía, y todo esto lo podemos ver en Netflix, le dijo a su gente que ese era el momento importante, de que no lo iban a pillar y que si llegaba el momento en que lo atraparan, ellos antes de ser atrapados se iban a matar. Y por eso fue este suicidio colectivo.
Bueno amigos, sin nada más que decirle, espero les guste este video. Son 3 sectas que están ampliamente investigadas, han hecho películas, el periodismo ha entrado ahí, ha entendido y ha hecho relatos, ha hecho crónicas sobre estas sectas. Son una de las más conocidas y de las más destructivas que ha tenido el mundo. Si bien estas 3 son de Estados Unidos, eso no quiere decir que únicamente hay sectas en Estados Unidos. Ya nosotros tenemos sectas en todo el mundo, somos ciudadanos del mundo y acá hay sectas en todos lados, en Chile, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. Siempre hay personas con su cerebro dañado.